Proceso formativo de palabras. Las palabras se forman de dos maneras. Una de ellas es la derivación y la otra la composición. Damos inicio con la derivación. Derivación por prefijación o prefijada. La fórmula va de la siguiente manera. Vamos poniendo primero el prefijo más la raíz o el núcleo en este caso. Por ejemplo, tengo por ahí preuniversitario. Mi prefijo pre. Contraseña, contra como prefijo. Revivir, re como prefijo. Anormal, a como prefijo. Antiético, anti. Ilegal, i. Submarino, sub como prefijo. Y finalmente inútil, in como prefijo. Ahora vamos a pasar a lo que es la derivación por sufijación, también llamada derivada. Tiene la siguiente regla. Primero ponemos la raíz más nuestro sufijo. Vamos viendo algunos ejemplitos. Por ejemplo, tengo mi raíz bel, bel, bel. En sus diversas variaciones nosotros podemos agregar el sufijo o para determinar en este caso la palabra bello, o el sufijo a para finalmente escribir la palabra bella o belleza como sufijo esa. Entonces va a tener esas variaciones. ¿A partir de qué? De la raíz. Por lo tanto, vamos con más ejemplitos. Rápidamente. Tiene como sufijo mente. Estudiante. Ante, ¿no? Como sufijo universitario, por ejemplo. Itario hay como sufijo. Biblioteca, teca como sufijo. Y zapatero, ero como sufijo. Ahora pasamos a lo que es la derivación por parasíntesis, para lo cual tenemos toda esta fórmula. Se puede dar de la siguiente manera. Prefijo más una raíz y más un sufijo. O quizá raíz más una raíz más un sufijo. En este caso vamos a denotar a toda la columna, a la primera columna como X1, a la segunda columna como X2 y a la tercera columna como X3. ¿Qué decimos cuando una palabra se convierte en parasintética? En este caso decimos si al estar juntas X2 más X3, es decir, la segunda columna más la tercera columna, no es una palabra independiente, es decir, no existe en el diccionario, entonces es parasintética. Por ejemplo, desalmado, desalmado, ¿no? Ahí tengo precisamente X1, ¿no? X1, desalm, X2 como raíz en este caso y ado como sufijo X3. Juntamos X2, almado más X3 y me resulta almado. Almado no existe. Por lo tanto, como no existe en el diccionario, es una palabra parasintética. Sin embargo, podríamos hacer lo mismo con preuniversitario porque también tiene X1, X2 y X3. Juntamos X2 más X3, que en este caso sería universitario. Y universitario sí tiene significado independiente. Existe esa palabra en el diccionario. Por lo tanto, no es parasintética. Podría ser más bien una palabra prefijada. Vamos con la siguiente. Pasemos a algunos ejemplitos. Por ejemplo, aventajado. Ventajado no existe en el diccionario, por lo tanto es una palabra parasintética. Ajusticiado. ¿No? Justiciado tampoco existe en el diccionario, por lo tanto es otra palabra parasintética. Ropavejero, vejero, tampoco existe. Por lo tanto, pertenece a palabra parasintética. Quinceañero, añero, tampoco existe en el diccionario. Pertenece a palabra parasintética. Siete mesino, mesino no existe en el diccionario, por lo tanto es palabra parasintética. Anaranjado o anaranjado, naranjado, ¿existe o no en el diccionario? Busquemos, sí existe naranjado, ¿no? Entonces,
no es parasintética. En este caso sería como preuniversitario, ¿no? Que no es parasintética. Pasamos ahora al otro grupo de palabras, que en este caso viene a ser por composición. Y empezamos por la composición propia univerbal, o la comúnmente llamada CPU. En este caso también tenemos algunas pequeñas fórmulas y vamos a hablar de una X-X, y a estas se les denomina directas. X y X son las declinadas. Pero X, ¿a qué equivale? ¿No? X equivale a las siguientes palabras. Puede ser A, puede ser N o V. ¿Y de dónde provienen todas estas palabritas? A viene de adjective, now, N de noun, que va a determinar nuestro sustantivo, y V de verb, que determina el verbo. Por lo tanto, yo tengo adjetivo, sustantivo y verbo. Pero en este caso no denoto con S mi sustantivo, sino con N, precisamente tomando en cuenta las primeras letras de cada una de estas palabritas. Ya, entonces puede ser adjetivo, puede ser sustantivo o puede ser verbo. Por lo tanto, vamos determinando que la composición propia univerbal, como su nombre mismo lo dice, univerbal, una sola palabra, atañe a una sola palabra. Vamos a ver algunos ejemplitos. Por ejemplo, lavarropas, directo. Directo porque no ha habido una declinación, no decimos lavirropas, ¿no? Decimos directamente lavarropas. Por lo tanto, le ponemos un guión. Ahora, para determinar si es V, si es N o si es A, vamos a determinar simplemente si es verbo, adjetivo o sustantivo. Lavar, lavar es una acción, por lo tanto es un verbo. Ropas, ropas es un sustantivo. Y vamos determinando como N en este caso. Vamos por aquí que nos dice quitasueños. ¿De dónde viene? De quitar, ¿no? Y sueños. Del verbo quitar y del sustantivo sueños. Declinada no, porque no dice quitisueños, dice quitasueños, ¿no? Quitasueños directo. Por eso ponemos nuestro guioncito. Vamos con la siguiente palabra. Picaflor. Viene de picar y de flor. Picar, un verbo, y del sustantivo flor. Declinada, no, en este caso directa. Por lo tanto, ponemos nuestro guioncito. Vamos ahí. Saltamontes. Viene del verbo saltar, y montes como sustantivo. Declinada tampoco, no es saltimontes, ¿no? Por lo tanto, le ponemos nuestro guioncito. Vamos con la siguiente. Maniobra. Maniobra. Viene del sustantivo mano y del sustantivo obra. Pero en este caso sí es declinada. ¿Por qué? Porque dice maniobra. Ha habido una declinación. Maniobra, no es manobra. No es manobra, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros vamos considerando como palabra declinada. Vamos por aquí, vamos con el siguiente. Cuello largo. No viene en este caso del sustantivo cuello y del adjetivo largo. Ya es una palabra declinada. ¿Por qué no decimos cuello largo, sino cuello largo? ¿Ya? Esto es una palabra declinada. En este caso, si hablamos nosotros de los compuestos, de la composición propia univerbal, o de las palabras yuxtapuestas también, nos van a presentar un nuevo tema, el cual son los compuestos endocéntricos o exocéntricos. Vamos a partir hablando de los compuestos endocéntricos. En este caso se va a dar cuando existe una relación semántica de identidad entre el compuesto y uno de sus componentes, o quizá ambos, en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, cuello largo. Vamos a tomar precisamente una de las palabras que hace un momento hemos denotado en el anterior ejemplo. Cuello largo. De cuello y largo me dice, vamos a determinar si en este caso es endocéntrico o exocéntrico. Vamos a ver. Cuello largo, ¿a qué hace referencia? Largo de cuello, ¿no? Como la jirafa, por ejemplo, la jirafa cuello larga, ¿no? Largo de cuello. ¿Qué nos dice? Que existe una relación semántica entre la identidad de
entre el compuesto y uno de sus componentes. Bueno, en este caso uno de sus componentes sería cuello. A ver, vamos a ver, largo de cuello. Sí hace referencia, ¿no? Al cuello. Largo también. Entonces tiene núcleo. Por lo tanto, nosotros diríamos que es endocéntrico. Ahora vamos a ver cómo son los compuestos exocéntricos. Se da cuando no existe una relación semántica de identidad entre el compuesto y sus componentes. Absolutamente, con ninguno de ellos, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver aquí, por ejemplo, pelagatos. El significado en conjunto de pelagatos decimos que es una persona insignificante o mediocre, sin posición social o económica. A ver si pelar tiene que ver con ese significado. Pelar no me parece, no tiene nada que ver, ¿no? Con una persona. Y gatos menos, ¿no? Entonces no hay núcleo por ninguno de los componentes. Por lo tanto es exocéntrica. A eso llamamos compuestos endocéntricos y exocéntricos. Ahora vamos a pasar a lo que viene a ser la composición sintagmática. La composición sintagmática también lleva un par de fórmulas por ahí, cuando decimos x más x y x asterisco x. Por lo tanto, en este caso también lleva la equivalencia, ¿no? X puede ser adjetivo, sustantivo o verbo, ya que nosotros ya conocemos previamente. Entonces, ¿qué decimos? Dentro de la composición sintagmática nosotros hablamos de las expresiones directas o reales, ¿no? Se escriben por separado en este caso, las palabritas, y a la vez, como son expresiones directas o reales, nosotros lo podemos decir que son expresiones denotativas. Por ejemplo, vamos a ver, decreto ley. Ahí tengo, ¿no? Se escriben por separado, pero a la vez tengo decreto como sustantivo más ley como otro sustantivo. ¿Y por qué le pongo más? Vamos a ver en un momentito, porque solo le he puesto más, ¿ya? Razonamiento verbal. Viene del verbo razonamiento, razonar, y del adjetivo verbal. Del adjetivo verbal puede ser razonamiento matemático también. Vamos con el otro ejemplito. Literatura universal. Viene del sustantivo literatura y del adjetivo universal. Economía política, en este caso ambos son sustantivos. Y se han dado cuenta que hasta el momento hemos puesto a todos un signo más, político-económico, ¿no? ¿Y por qué? Porque entre estos dos componentes, decreto ley, razonamiento verbal, literatura universal, no hay nada que se le interponga en el medio de ellos. Cuando se le interponga algo, vamos a cambiar con un asterisco. Por ejemplo aquí, estrella de mar. En este caso viene de ambos sustantivos, estrella y mar. Pero, ¿qué tenemos ahí en medio? Tengo de. En vez de ese de esa palabrita de, yo pongo mi asterisco. Presidente de la República viene de ambos sustantivos presidente y república, pero tengo de la. Por lo tanto, en vez de poner de la, yo pongo mi asterisco. Cuando no tiene nada, ponemos signo más. Cuando tiene de, del o de la, ponemos asterisco. Bien, vamos con la siguiente parte. Composición sintáctica. También se escriben por separado, pero en este caso son expresiones indirectas o figuradas, también denominadas connotativas. Por ejemplo, vamos a partir por aquí. Digamos que ya están terminando la universidad y encuentran a su media naranja. Entonces no estamos hablando de la fruta, ¿no? Partida y en la universidad, no. Estamos hablando de ¿qué? De su complemento ideal, ¿no? De su pareja ideal, ¿no? Encontré mi media naranja, dice. Entonces, bueno, les va muy bien en la relación, ya ambos profesionales deciden casarse y se van de luna de miel. Bueno, se fueron de luna de miel, entonces, ¿qué decimos? Es un viaje, pues no, un viaje en este caso de los recién casados. Vamos por ahí, manzana de la discordia. Bueno, en este caso podemos decir que de pronto apareció la vecina y vino a malograr el matrimonio. La manzana de la discordia, ¿no? El punto que les hace pelear ahí a esta pareja. Bueno, continuamos con la historia entonces. ¿Qué es lo que ocurre? En esa discusión, digamos, de pareja le dice, no, tú tienes la culpa, ¿no? Sí. Entonces el esposo dice, bueno, lastimosamente
todos tenemos un talón de Aquiles, querida, le dice, ¿no? Entonces, talón de Aquiles hace referencia ¿a qué? A la debilidad que puede tener cada persona. Mesa redonda, entonces deciden conversar todo este problema ¿en qué? En una reunión, ¿no? Puede ser también un debate, quizá interviene la familia, los consejeros, ¿no? Entonces, entre otros. Finalmente, podemos ver aquí, quizá hay un caballito de batalla, un tema recurrente, un tema que se puede utilizar en este caso para defenderse dentro del debate, o en las campañas políticas también existe, ¿no? Un caballito de batalla, un tema que siempre sacan a luz, ¿no? Vamos a luchar por, digamos, la descontaminación del lago Titicaca todo el tiempo, que es el caballito de batalla. Vamos por ahí. Finalmente, digamos, la esposa decide divorciarse. Entonces, en este caso, podríamos decir que le ha dado su chocolate del oloroso escarmiento, ¿no? Vamos por ahí. Entonces, a eso hace referencia cuando nosotros hablamos de composición sintáctica. Vamos a otras formas de formación de las palabras. Por ejemplo, cuando hablamos de topónimos, hablamos del nombre propio del lugar, ya sea Lima, Puno, Juliaca, Desaguadero, entre otros. Orónimo, oros, viene de nombre de una cordillera, montaña o colina, podría ser, ¿no? Por ejemplo, el Everest. Hidrónimo, hidro, ahí se, ¿no? Viene del nombre del lago, arroyo, etc. Podría ser, por ejemplo, Marañón, el Titicaca, ¿no? Vamos por ahí. Zoónimo, zoónimo al nombre propio de los animales, ya sea el tigre, el elefante, entre otros. Antropónimo, el nombre propio de las personas, naturalmente, en este caso podría ser Romeo, Julieta, Julia, entre otros. Patronímico, el patronímico se dice del apellido que antiguamente se daba en España, a los hijos formados del nombre de sus padres. Por ejemplo, Fernández ¿de qué? Ah, de Fernando. Martínez de Martín y Rodríguez de Rodrigo, y así sucesivamente. Ahora podemos hablar del hipocorístico, ¿no? ¿Qué es el hipocorístico? Se trata de un nombre que en su forma diminutiva o abreviada o infantil se usa como designación cariñosa o familiar o eufemística. Por ejemplo, a José, ¿qué le decimos? Pepe, a Luis, Lucho, a Rocío, Chío, ¿sí, no? A Antonio, Toño, a Charo, bueno, si se llama Rosario le decimos pues Charo, y así podemos encontrar muchos más hipocorísticos. Continuemos entonces. Aféresis. En este caso se trata de la supresión de algún sonido al principio de un vocablo. Por ejemplo, norabuena, en vez de decir enhorabuena, no enhorabuena nada más. Apócope es la supresión de algún sonido al final de un vocablo. Por ejemplo, primer. Y es válido, ¿no? No voy a decir primero grado, tengo que decir primer grado. Por lo tanto, es válido esa supresión. San, de santo, ¿no? Puede ser, en este caso, San Martín, por ejemplo, ¿no? San Martín, no es Santo Martín, no funciona así. San Martín, mejor. Entonces, el apócope es válido. Tercer grado, puedo decir, ¿no? Tercero grado, no estaría acorde a, en este caso, a lo que queremos mencionar. Síncopa, vamos a ver. Síncopa hace referencia a la supresión de uno o más sonidos dentro de un vocablo. Y vamos a hacer referencia a la palabra que utilizamos en el mes de diciembre, ¿no? Por ejemplo, no decimos natividad, sino que decimos Navidad. Entonces, Navidad de natividad viene ahí. Acrónimo. El acrónimo va formado por la unión de elementos de dos o más palabras, constituido por el principio de la primera y el final de la última. Por ejemplo, en vez de decir oficina informática, decimos ofimática. Ahora la sigla. La sigla viene a ser la palabra formada por el conjunto de las letras iniciales de una expresión compleja. Por ejemplo, cuando decimos ONU, ¿no? La expresión compleja en este caso sería la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, ONU viene a ser la sigla, así como OVNI, que viene a ser la sigla, y la expresión compleja sería el objeto volador no identificado. O INEI, ¿no? INEI como la sigla, y la expresión compleja es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ahora vamos a hablar de lo que viene a ser el anagrama.
En este caso, el anagrama viene a ser la transposición de las letras de una palabra de la que resulta otra palabra distinta. Por ejemplo, de Roma puede resultar amor, ¿no? Ahora vamos a ver el palíndromo. Palíndromo, la palabra o frase que se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda de igual forma, ¿no? Por ejemplo, anilina. Lo mismo, tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Gentilicios. Son aquellos adjetivos que dan cuenta de la procedencia geográfica de un individuo. En este caso vamos a hablar de un sustantivo primitivo que es el lugar de procedencia y de un sustantivo gentilicio que se denota a la persona que proviene precisamente de ese lugar. Por ejemplo, si su procedencia es Afganistán, se le llamará afgano o afgana. De Albania, albanés o arnaute. De Alcalá de Henares, complutense o alcalaíno. De Alemania, alemán, germano, teutón. De Amberes, anturpiense. De América septentrional, iroqués o iroquesa. De Andalucía, andaluz. De Argelia, argelino. De Asunción, asunceño o asunceno. De Atenas, ático o ateniense. De Austria, austriaco. De Bangladesh, bengalí. De Barbados, barbadense. De Basilia, basiliense. De Belém, betlemita. De Bélgica, belga. De Berbería, berbere o berberisco. De Berlín, berlinés. De Bruselas, bruselense. De Buenos Aires, bonaerense. De Bulgaria, búlgaro. De Burdeos, bordalés. De Burgos, burgalés. De Cádiz, gaditano. De Cabo Verde, caboverdiano. De Cali, caleño. De Callao, chalaco. De Camerún, camerunés. De Canadá, canadiense. De Caracas, caraqueño. De Ceilán, cingalés. De Cerdeña, sardo. De Cerro de Pasco, cerreño. De Checoslovaquia, checo, checoslovaco. De Chipre, chipriota. De Cochabamba, cochabambino. De Congo, congoleño. De Constantinopla, constantinopolatino. De Córcega, corso. De Costa de Marfil, marfileño. De Costa Rica, costarricense. De Creta, cretense. De Croacia, croata. De Damasco, damasceno. De Dinamarca, danés. De Egipto, egipcio. Del Cairo, cairota. Del Salvador, salvadoreño. De Etiopía, etíope o abisino. De Finlandia, finés o finlandés. De Gales, galés. De Ghana, ganés. De Ginebra, ginebrino. De Granada, granadino. De Gran Bretaña, británico. De Grecia, griego o greco. De Groenlandia, groenlandés. De Guatemala, guatemalteco. De Guyana, guyanés. De Haití, haitiano. De Hamburgo, hamburgués o hamburguesa. De Hungría, húngaro o magiar. De Islandia, islandés o islándico. De Isla de Malvinas, malvinero. De Jerusalén, jerosolimitano o hierosolimitano. De Jujuy, jujeño o jujeña. De Laos, laosiano. De Lisboa, lisboeta o lisbonés o lisbonense. De Londres, londinense. De Madagascar, malgache. De Marruecos, marroquí, marroquín o marrueco. De Mónaco, monegasco. De Mongolia, mongol o mongólico. De Monterrey, regiomontano. De Moscú, moscovita. De Nueva Zelanda, neozelandés. De Países Bajos, neerlandés. De París, parisense o parisino. De Parma, parmesano. De Perú, peruano. De Río de Janeiro, fluminense o carioca. De San José, josefino. De Santiago de Compostela, santiagués. De Sao Paulo, paulista. De Tierra de Fuego, fueguino. Y de Tingomaría, tingalés. Continuamos entonces con más gentilicios. No, ahora nos vamos con lo que viene a ser onomatopeya. Vamos por la onomatopeya por voces.
En este caso, por voces, hace referencia al sonido que van a emitir los animales y a cómo denominamos a ese sonido, ¿no? Por ejemplo, la abeja zumba o susurra, el águila trompetea o chilla, el asno rebuzna, resopla o hornea, la avispa zumba, la ballena bufa o resopla, el becerro berrea, el borrego pala, el buey muge o brama, el búfalo brama o bufa, el búho ulula o chuchea o también ronca, el burro rebuzna, resopla o rosna, el caballo relincha, rebufa, el gato maulla, ronronea, miaga, el gato en celo, sin embargo, marramiza, ¿no? El canario trina, gorjea, el camello berrea, el cerdo gruñe, guarrea, el cisne canta o gazna, el cocodrilo brama, la codorniz canta, cuchichea o grita, el conejo chilla, castañetea, la cotorra habla, la culebra silba, el delfín chasquea, el elefante barrita, brama o berrea, la gallina cacarea, cloquea, el gallo canta, cacarea también, el gorila gruñe, el gorrión pía o chirría, el guacamayo habla, grita, el halcón gañe, la hiena aulla, los insectos zumban o susurran, la jirafa zumba o bufa, la liebre chilla, el lobo aulla, ulula o tila, la mula rebuzna, el murciélago chirría, la oveja bala o balita o balitea, el pájaro trina, gorgoritea, también puede cantar o gorjea, la paloma arrulla, surea o gime, el pato parpa, tina o gazna, el pavo grazna, choquea, glulutea, la perdiz castañetea, titea o ajea, el perro aúlla, gañe, gruñe, ladra o arrufa, el pollo pía, piola o pipía, la rana croa o groa, el ratón musita o chilla, el toro bufa, brama, muge o rebufa, la tórtola arrulla o gime, la vaca muge, remudia y la alpaca brama. Pasamos a la onomatopeya por sonidos de la naturaleza y objetos. Por ejemplo, en este caso, el agua chapalea o hierve, el arroyo susurra, murmura, gorjea, el aura susurra, el avión ronca o muge, la bisagra rechina, el bombo retumba, la campana tañe, suena, toca o repica, mientras que la campanilla campanillea, tintinea, el cañón resuena, truena o ruge, la cascada murmura, susurra, los dientes castañetean o rechinan, el eco retumba, el fuego estalla, crepita o chispea, el huracán ruge, el látigo restalla o chasquea, el manantial murmulla, el mar muge, chapaletea o ruge, las olas rompen, truenan o gimen, la puerta chirría, el tambor toca o redobla, el torrente ruge, el trompo zumba, ¿eh? El trueno retumba o restalla, el vidrio vibra, ¿no? El viento sopla, silba o ulula, las hojas susurran o murmuran. Ahora pasamos a lo que viene a ser los sustantivos colectivos. En este caso vamos a hablar digamos, del individual, ¿no? Del singular y el plural o el colectivo, ¿no? Si yo tengo una abejita, ¿y cómo se le llama al conjunto de abejas? Al conjunto de abejas en este caso se le denomina enjambre. Si yo tengo un árbol, el colectivo sería bosque o arboleda. De la misma manera, de artista sería elenco, de ave bandada, de barco o avión sería flota o escuadra, de grito griterío, de bruja aquelarre, de buey boyada, de buque armada, de burros borricada, de caballo tropilla o caballada, de cabello cabellera, de canción cancionero, de caña cañaveral, de cardenal cónclave, de cartas de naipe baraja, de célula tejido, del cerdo piara,
de concubina, harén, de conejo, camada, de creyente, grey, de cultura, bagaje, de eslabón, cadena, de hoja, follaje. Sin embargo, de la hoja seca sería hojarasca, de huevo, ovada. De ilustre intelectual, pléyade, de isla, archipiélago, de letra, alfabeto, de literato, cenáculo, de maleante, gavilla, de manantial, ontanar, de obispo, concilio, de oración, párrafo, de oveja, rebaño, de paja, pajonal, de pez, cardumen, de persona, muchedumbre o multitud, de piedra, pedregal, de plato o taza, vajilla, de pluma, plumaje, de poeta, parnaso, de raíz, raigambre, de roca, roquedal, de sacerdote, clero, de tallo, macoya, de perla, aljófar y de perro, jauría. Ahora vamos a ver el crío de animales. Por ejemplo, al bebé de un águila le llamamos aguilucho, del asno, pollino, rosno o boche, de la ballena, ballenato, del cerdo, gorrino o lechón, del ciervo, cervato, gabato, de la cigüeña, cigoñino o cigüeñato, del conejo, gazapo, del cordero, borrego, del ganso, ansarino, del lobo, lobezno, del pato, anodino, del pavo, pavipollo, de la perdiz, perdigón, del perro, cachorro, de la rana, renacuajo, de la vaca, ternero, de la víbora, viboresno, de la mula, muleto, del oso, osesno, y de la paloma, palomino, pichón. Eso es todo. Muchísimas gracias por su preferencia, haciendo siempre un agradecimiento especial a Miguel Quiste Justo.